2 personas cayeron muertas dentro de la iglesia, no por una enfermedad, ni por una persecución, sino por mentirle al Espíritu Santo. ¿Puede eso seguir pasando hoy? ¿Qué clase de poder estaba operando en aquella comunidad, que el juicio de Dios descendió con tal fuerza y sin aviso? Esta no es una historia de Antiguo Testamento. Ocurrió en pleno corazón del Nuevo Pacto, cuando el Espíritu ya había sido derramado y la gracia estaba en su máximo esplendor. ¿Hasta dónde llega la paciencia de Dios con la hipocresía religiosa? ¿Qué se esconde detrás del caso de Ananías y Safira? Hoy vas a conocer el trasfondo jamás contado de este estremecedor suceso, y por qué sigue siendo una advertencia viva para todo creyente que pretende aparentar lo que no vive. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene más que una lección, tiene una revelación. Suscríbete ahora mismo, comenta qué opinas sobre este juicio tan radical, y comparte este vídeo con quienes aún no entienden que en la presencia de Dios, la mentira no sobrevive. El estruendo vino del cielo como un viento recio, y en ese instante, todo cambió. En medio de Jerusalén, en una casa donde se habían reunido 120 creyentes con un mismo corazón, descendió un fuego que no podía ser contenido. Lenguas como de llama se posaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en idiomas desconocidos, glorificando a Dios con una pasión jamás vista. Era el día de Pentecostés, y la historia de la humanidad estaba a punto de girar en una dirección inesperada. El Espíritu Santo, prometido por Jesús antes de ascender, se había derramado, ya no sobre un profeta o un rey, sino sobre todos los que creían. Afuera, las multitudes se arremolinaban, confundidas al oír sus propios idiomas proclamando las maravillas de Dios. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, cada uno escuchaba como si la misma voz del cielo les hablara directamente. Entonces Pedro, el pescador transformado en apóstol, se levantó con autoridad. Ya no era el hombre temeroso que había negado al Maestro, sino un testigo lleno de fuego. Citó al profeta Joel, habló del Mesías crucificado, del Rey resucitado, y cuando terminó, 3000 almas se rindieron al llamado. Ese fue solo el inicio. La ciudad santa fue sacudida. Cada día, más y más personas se unían a la fe. No se trataba de una revolución política, ni de una doctrina intelectual. Era una transformación radical que brotaba del corazón. Los creyentes compartían todo lo que tenían, se reunían en los hogares, partían el pan con sencillez, y adoraban juntos en el templo. Los apóstoles realizaban señales y prodigios, los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados, y el temor de Dios se extendía como una sombra reverente sobre todos. Jerusalén no estaba presenciando una religión más. Estaba ante el nacimiento de un pueblo nuevo, sellado por la presencia viva del Espíritu de Dios. Entre ellos, un hombre llamado José, al que los apóstoles llamaron Bernabé, hijo de consolación, destacó por un acto de generosidad que marcaría un antes y un después. Vendió un campo de su propiedad, y sin quedarse con nada, trajo todo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. No exigió reconocimiento, no buscó honra humana. Su acto fue tan puro como contundente. Aquella acción no solo alivió las necesidades de los más pobres, sino que encendió una chispa en el corazón de muchos. La comunidad vio en él un modelo de entrega total, una expresión viva de lo que significaba ser discípulo del Cristo resucitado. La atmósfera que se respiraba era de unidad, de devoción ardiente, de una urgencia sagrada.
Cada palabra pronunciada por los apóstoles era recibida como pan para el alma. Las oraciones no eran repeticiones vacías, sino clamores que estremecían el cielo. Nadie se consideraba dueño de lo que poseía, porque comprendían que todo lo terrenal era efímero frente al reino que ya estaba entre ellos. Había alegría en cada reunión, profundidad en cada enseñanza, milagros en cada esquina. Y sin embargo, entre ese fuego y esa luz, también comenzaban a gestarse sombras sutiles. La entrega de Bernabé, por más sincera y santa que fue, despertó más que admiración. En algunos, provocó una inquietud distinta, una semilla de orgullo, un deseo de aparentar sin el compromiso real. Porque cuando la luz brilla con fuerza, los que viven en penumbra se ven tentados a disfrazarse de claridad. La iglesia crecía, sí, pero también empezaban a surgir corazones divididos. Hombres y mujeres que deseaban ser vistos como espirituales, sin estar dispuestos a morir al yo. Y entre ellos, una pareja en particular comenzó a idear un plan que, aunque parecía inofensivo, desataría uno de los juicios más fulminantes de toda la historia de la Iglesia. Ananías y Safira eran parte de esa congregación encendida. Ellos vieron lo que Bernabé hizo. Escucharon los susurros admirativos. Presenciaron cómo el acto de aquel levita de Chipre fue celebrado, no por él, sino por el efecto que causó en toda la comunidad. Y algo en su interior se removió. No fue celo santo. Fue una mezcla peligrosa de deseo de reconocimiento y apariencia de piedad. Y en ese terreno fértil para el engaño, la mentira empezó a tomar forma. Mientras la iglesia seguía creciendo como una llama imparable, el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Si no podía detener la expansión desde afuera, porque ni amenazas ni persecuciones lograban apagar la fe, entonces lo intentaría desde adentro. Desde los corazones que no habían rendido todo, desde las máscaras que buscaban aplausos humanos en lugar de la aprobación divina. La iglesia caminaba entre milagros, pero también hacia una prueba que revelaría lo que realmente significa ser templo del Espíritu Santo. En medio del fervor que recorría cada rincón de Jerusalén, había quienes, aunque presentes en las asambleas, no estaban completamente rendidos al fuego que descendía. Entre ellos destacaban dos figuras conocidas por muchos: Ananías y Safira, esposos de buena posición, respetados, discretos, con cierto aire de seguridad y solvencia. No eran recién llegados al camino de la fe. Habían presenciado el crecimiento de la iglesia, habían escuchado las enseñanzas de Pedro, y posiblemente hasta habían abierto su casa en más de una ocasión para la reunión de los creyentes. Pero había algo en ellos que aún no había sido quebrado. Su nombre aparecía con cierta frecuencia en los comentarios de la comunidad. Ellos también están comprometidos, decían algunos. Han apoyado desde el inicio. Y, en efecto, eran vistos como colaboradores fieles, pero no todo lo que brillaba a su alrededor era oro. Mientras muchos daban generosamente desde la convicción más profunda, ellos comenzaban a compararse, a observar, a calcular. La venta del terreno por parte de Bernabé, y su entrega sin reservas, encendió en su interior una alarma silenciosa. ¿Qué pensarían los demás si ellos no hacían algo similar? La conversación inicial surgió una tarde, lejos de los cantos y oraciones. Tal vez en el patio de su casa, o mientras cenaban a solas, como cualquier matrimonio compartiendo confidencias. Ananías propuso la idea con una sonrisa que pretendía ser piadosa: vender una propiedad que tenían en las afueras de Jerusalén y donar lo recaudado.
Safira, siempre astuta y elegante, asintió con un gesto de complicidad. Pero hubo un matiz en sus palabras, un matiz que haría la diferencia eterna. No hace falta entregar todo. Podemos quedarnos con una parte. Nadie lo sabrá. Diremos que fue todo, pero ¿quién puede comprobarlo? El acuerdo estaba sellado. No era necesario ningún documento. Bastó una mirada, un susurro de aprobación. El engaño había sido concebido. Lo más grave no era que decidieran quedarse con una parte del dinero, porque eso no era pecado en sí mismo, sino que pretendieron presentarse ante los apóstoles y ante Dios como si lo hubiesen entregado todo. El problema no fue la cantidad, sino la mentira disfrazada de devoción. En ese instante, sin que lo supieran, la atmósfera espiritual a su alrededor cambió. Habían tomado una decisión, sí, pero también habían cruzado una línea. No era una simple omisión. Era un desafío directo a la santidad del Espíritu Santo que se movía con libertad entre los creyentes. Habían olvidado que no estaban ante hombres comunes, sino ante una iglesia viva, guiada por la revelación y el discernimiento. Pensaron que su engaño quedaría oculto, pero el reino que estaban intentando manipular no operaba en tinieblas. Mientras organizaban la venta, contaban el dinero y apartaban la porción que guardarían para ellos, seguramente todo parecía normal. Tal vez hasta sintieron que estaban haciendo algo sabio, una especie de equilibrio entre generosidad y previsión. Se convencieron mutuamente de que su intención era buena, que su ofrenda aún así sería útil, que nadie saldría perjudicado. Pero no comprendieron que al pretender imitar los santos sin ser verdaderos, estaban tentando a Dios mismo. La decisión no fue impulsiva. Fue fría, calculada, meditada. No hubo presión externa, ni necesidad urgente. Fue una elección que surgió desde el deseo de parecer sin ser. Mientras la iglesia se sumergía en una devoción cada vez más profunda, Ananías y Safira caminaban en la dirección contraria, aunque sus rostros aún reflejaban una piedad falsa. Prepararon la cantidad a entregar, la envolvieron cuidadosamente, y esperaron el momento. La escena estaba lista. El engaño estaba en marcha. Lo que no sabían era que el Espíritu Santo, que moraba con poder entre los apóstoles, ya lo había revelado todo a Pedro. En el reino de Dios no hay secretos, y aunque los labios pueden mentir, el corazón no puede esconderse del juicio divino. Ananías y Safira, en su intento de ganarse la admiración del pueblo, estaban a punto de convertirse en un testimonio aterrador de lo que significa jugar con la presencia de Dios. Mientras en la ciudad se escuchaban los cantos de alabanza y las alabanzas de un pueblo rendido, en la casa de esta pareja reinaba una calma engañosa. No había arrepentimiento, no había marcha atrás. Se miraron, se abrazaron quizá, convencidos de que estaban por hacer algo noble. Y sin saberlo, estaban caminando hacia un desenlace que marcaría la historia de la Iglesia para siempre. Porque cuando el fuego de Dios desciende, lo que es puro brilla con más intensidad, pero lo que es falso no puede permanecer. En el corazón de la antigua Jerusalén, las calles adoquinadas aún llevaban las huellas de la multitud que días atrás había clamado por el Mesías crucificado, ahora glorificado. En el templo, los apóstoles seguían predicando con poder, mientras nuevos creyentes se añadían cada día al pueblo santo. Pero en la intimidad del hogar de Ananías y Safira, el ambiente era distinto. Allí no se oía el eco de los cánticos, ni la voz quebrantada de un alma arrepentida. Allí reinaba una calma calculada, una aparente paz,
quebrada solo por el sonido de las monedas cayendo sobre una mesa de madera. Ananías observaba con detenimiento cada pieza de plata. Contaba, pesaba, separaba. Su mirada no era la de un hombre movido por la compasión, sino la de alguien que evaluaba una jugada. Había vendido una propiedad por un buen precio, una que tal vez había heredado, o mantenido como inversión. No era una pérdida para él, sino una estrategia. En su mente, creía que estaba haciendo una contribución valiosa a la causa. Con esto bastará, dijo en voz baja. Es más de lo que muchos dan. Nadie cuestionará mi devoción. Safira, de pie junto a la puerta, escuchaba en silencio. No era ajena al plan. No era víctima, sino cómplice. Su mirada aprobaba. En su interior, el deseo de ser vista como generosa superaba el temor de ser encontrada falsa. Ella también quería un lugar en la memoria de la comunidad. Ser recordada como aquella que, junto a su esposo, entregó una gran suma por amor al Evangelio. Pero no estaba andando desde el amor, sino desde la vanidad. El plan fue tan sencillo como peligroso. Guardarían una parte, una cantidad sustancial, y entregarían el resto, simulando que era el total. Nadie sabría el valor real de la venta. Nadie podría demostrar lo contrario. Y con ello, conservarían algo para sí, sin dejar de recibir los elogios públicos por su sacrificio. Una mentira a medias, pensaban. Una omisión justificada. Lo importante era la intención, ¿verdad? Pero la verdad es que estaban mintiendo al mismo Dios que habitaba en medio de su pueblo. No a Pedro. No a los demás apóstoles. Ni siquiera al conjunto de los creyentes. Estaban ensuciando un acto santo con una motivación corrupta. Y en el reino de Dios, las intenciones tienen peso eterno. En aquel entonces, los dones del Espíritu Santo se manifestaban con claridad. El discernimiento, la palabra de conocimiento, la profecía, fluían con libertad entre los que estaban en comunión constante con el Señor. No era una iglesia de estructuras frías ni de jerarquías humanas. Era un cuerpo vivo, en el cual cada miembro operaba bajo la dirección divina. Y en ese contexto, pretender engañar al Espíritu era caminar directo hacia el abismo. Ananías no tuvo temor, ni remordimiento. Con el dinero envuelto en una bolsa, se preparó para salir. Ajustó su túnica, besó a su esposa, y con paso firme, se dirigió al lugar donde los apóstoles recibían las ofrendas. El sol brillaba sobre la ciudad, pero en su alma, una sombra comenzaba a extenderse. No por duda, sino por la cercanía de un juicio inminente. Mientras tanto, Safira permanecía en casa, ajena al hecho de que el destino de su esposo estaba a punto de sellarse. Tal vez pensó en lo que dirían los demás cuando se supiera su generosidad. Tal vez se imaginó a otras mujeres comentando con admiración: «Qué ejemplo el de Safira, digna de ser llamada madre entre las hermanas». Pero esas voces jamás se alzarían. Lo que ambos ignoraban era que estaban a punto de convertirse en una advertencia viviente, en un testimonio trágico sobre la santidad del Dios al que decían servir. Porque no se trataba solo de una donación. No era una cuestión de porcentajes. Era una batalla entre la verdad y la mentira. Entre el espíritu de autenticidad y el espíritu de engaño. Entre lo que agrada a Dios y lo que alimenta el ego. Y en ese terreno, no hay lugar para la neutralidad. El enemigo, astuto como siempre,
No atacó con violencia desde afuera. No envió soldados, ni falsos testigos, ni tormentas. Solo susurró en lo secreto: ¿y si te guardas un poco? ¿Y si aparentas ser generoso sin darlo todo? Y ellos, en lugar de resistir, cedieron. Alimentaron la mentira. La vistieron de virtud. Y con ella en las manos, caminaron hacia la asamblea de los santos, sin saber que lo que llevaban no era una ofrenda, sino su propia sentencia. Ananías se acercaba ya al patio donde los apóstoles enseñaban, donde los enfermos eran sanados, y donde el Espíritu Santo se manifestaba con poder. Nadie lo detenía. Nadie sospechaba. A los ojos del pueblo, venía como un hombre generoso, fiel, dispuesto a contribuir. Pero en el reino de los cielos, la verdad ya había sido expuesta. Y el tiempo de la decisión había quedado atrás. La misericordia siempre está disponible para los humildes, pero para los que endurecen el corazón, el juicio llega como un relámpago. El sol se alzaba con fuerza sobre Jerusalén, lanzando su resplandor dorado sobre los muros del templo. Las columnas de mármol brillaban y las sombras aún eran suaves, como si la ciudad respirara un silencio sagrado. El patio donde los creyentes se reunían comenzaba a llenarse. Hombres y mujeres traían sus ofrendas, algunos llevando panés, otros bolsas con monedas, y otros simplemente sus testimonios. Era un ambiente de gratitud, de comunión viva, donde los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, enseñaban con una autoridad que estremecía corazones. Pedro estaba allí desde temprano. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban algo más: discernimiento, expectativa, la conciencia aguda de que algo inusual se aproximaba. El Espíritu ya le había revelado que ese día no sería uno más. Había sentido una carga en su espíritu desde la madrugada, una sensación que no era temor, sino alerta. Sabía que Dios estaba por hablar, pero no con palabras suaves. El cielo estaba a punto de sacudir a la tierra, con un acto que nadie olvidaría jamás. Fue entonces cuando Ananías apareció en el patio. Caminaba con firmeza, portando la bolsa en sus manos como si cargara un trofeo. Sus pasos eran seguros, su semblante tranquilo, su corazón corrompido. En su interior no había quebranto, ni reverencia, ni la humildad del que se rinde. Solo había cálculo. Deseaba llegar al centro de atención, ser visto por los apóstoles, por los hermanos, y recibir una mirada de aprobación. Quizá esperaba un gesto como el que se le había ofrecido a Bernabé. Pero lo que lo aguardaba era una mirada mucho más penetrante. Ananías avanzó hasta Pedro, extendió la bolsa, y la colocó cuidadosamente a sus pies. Lo hizo como quien presenta una gran ofrenda, como quien espera una bendición a cambio. Nadie más habló. Todo quedó en un silencio tan denso que pareció que el aire se congelaba. Pedro, sin tomar el dinero, alzó la mirada lentamente y clavó sus ojos en los de Ananías. Lo que siguió no fue un sermón, ni una corrección amable, sino una sentencia celestial. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio de la heredad? La pregunta cayó como un trueno. Nadie entendía aún qué estaba pasando. Algunos giraron la cabeza sorprendidos. Otros contuvieron la respiración. Ananías, de pie frente a Pedro, quedó petrificado. En su rostro apareció la sorpresa, no por la acusación, sino porque había sido descubierto. La máscara se había roto en 1000 pedazos.
¿Acaso no te pertenecía mientras la poseías? Continuó Pedro, sin levantar la voz, pero con una firmeza que parecía traspasar la carne. ¿Y después de vendida, no estaba en tu poder el dinero? ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese momento, sin advertencia, sin contacto físico, sin maldición audible, Ananías cayó al suelo. No tropezó, no se desmayó, cayó muerto. El cuerpo se desplomó ante la mirada atónita de todos, como si una mano invisible hubiera arrancado de golpe el aliento de sus pulmones. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir, pero todos sintieron en lo más profundo que no se trataba de una casualidad. Dios mismo había ejecutado un juicio público, directo y justo. Un silencio absoluto dominó el lugar. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió. Todos estaban paralizados ante la presencia divina, tan santa, tan pura, tan severa. El mismo Espíritu que sanaba enfermos y llenaba de gozo los creyentes, había juzgado a uno de los suyos con una santidad que no toleraba el engaño. Pedro no lloró, no gritó, no se defendió. Solo observó el cuerpo sin vida de aquel hombre que había intentado burlarse de la presencia del Altísimo. Con una voz serena, ordenó a unos jóvenes que estaban allí: levanten el cuerpo y sepúltenlo. Sin ceremonia, sin palabras solemnes, el cuerpo fue envuelto y llevado fuera. Lo enterraron inmediatamente, como si el mismo cielo hubiese dado la orden de no permitir que la impureza permaneciera en medio del pueblo. Pero el verdadero impacto no fue físico, fue espiritual. El temor de Dios se apoderó de todos los que estaban allí. No un temor de pánico, sino un reconocimiento de que Dios estaba verdaderamente presente. No como una idea, ni como una doctrina, sino como un fuego ardiente que no tolera la falsedad. Aquel evento atravesó las almas como una espada invisible. Cada creyente comenzó a examinarse a sí mismo. Cada acto, cada palabra, cada intención. La noticia se esparció como un río entre las calles de Jerusalén. Un hombre cayó muerto por mentirle al Espíritu Santo, decían unos. Pedro lo desenmascaró con solo mirarlo, murmuraban otros. Pero todos coincidían en algo: el Dios de los apóstoles era real, y no podía ser burlado. Mientras la tierra se cerraba sobre el cuerpo de Ananías, nadie sabía que el juicio no había terminado. Había otro corazón implicado, otra alma que aún no había sido confrontada. Y el cielo, paciente pero justo, aguardaba solo unas horas más, para que la verdad fuera revelada por completo. El polvo aún no se había asentado sobre la sepultura de Ananías cuando el ambiente en Jerusalén comenzó a cambiar. La conmoción que provocó su muerte se esparció como el humo en un valle cerrado, no se podía contener. El lugar donde yacía su cuerpo ya no era solo un rincón apartado, sino una marca invisible en el mapa espiritual de la ciudad. Un hombre había muerto en la casa de Dios, y no por mano humana, sino por un juicio del cielo. Y la causa no fue el odio, ni la traición, sino la mentira que desafió la santidad del Espíritu Santo. Los que presenciaron el suceso no podían dejar de hablar de ello, aunque lo hacían con voces temblorosas, como si nombrar lo ocurrido pudiera invocar ese mismo juicio. Algunos estaban paralizados por el miedo. Otros cayeron de rodillas en profundo quebrantamiento. No fue el tipo de temor que lleva al alejamiento, sino uno que quebranta el alma hasta sus fundamentos, haciendo temblar los huesos y humillando los corazones.
El Dios que obraba milagros también era fuego consumidor. Los apóstoles no buscaron justificar lo ocurrido. No organizaron una reunión para explicar la doctrina del castigo. No intentaron maquillar el evento con palabras suaves. Sabían que Dios mismo había actuado, y que su presencia era tan real que nadie debía acercarse a él con falsedad. Lo que había sucedido no era para escándalo, era para corrección. Era una señal clara de que la nueva comunidad de creyentes no era un simple grupo religioso, sino el cuerpo viviente del Mesías. Y en ese cuerpo, cada parte debía ser limpia, honesta, rendida por completo. Los corazones fueron expuestos. Las máscaras comenzaron a caer en silencio. Aquellos que hasta ese día venían por costumbre, por apariencia, o por simple simpatía, empezaron a alejarse discretamente. Nadie los expulsó. Fue la misma presencia santa la que les hizo imposible permanecer. La Iglesia, lejos de apagarse, comenzó a purificarse. El temor de Dios produjo frutos invisibles pero profundos. Las conversaciones se volvieron más sinceras, las oraciones más honestas, las ofrendas más verdaderas. No se volvió a oír la risa superficial de quienes antes buscaban protagonismo. Nadie deseaba ser aplaudido ni reconocido. El ejemplo de Ananías había calado tan hondo, que hasta el más mínimo acto de hipocresía se sentía como un crimen ante los ojos de todos. Y sin embargo, esa reverencia atrajo algo aún más poderoso, una gloria mayor. Dios no se alejó. Al contrario, su presencia se intensificó. Donde antes había gozo, ahora también había temblor. Donde antes había comunión, ahora también había reverencia. No por miedo humano, sino por conciencia divina. Los milagros no cesaron, pero ahora cada uno era recibido con un asombro más profundo. Los apóstoles seguían sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, enseñando con autoridad, pero ahora cada palabra parecía tener el peso de lo eterno. En medio de todo este estremecimiento, las preguntas comenzaron a brotar en el corazón de muchos. ¿Cómo alguien que conocía el Evangelio pudo llegar tan lejos como para mentir deliberadamente? ¿Qué pasó en su interior? ¿Y por qué Dios decidió actuar con tal severidad precisamente en ese momento? Las respuestas no eran simples. Porque Ananías no era un enemigo declarado, ni un blasfemo público. Era uno de los suyos. Y eso lo hacía aún más grave. La historia sagrada ya había presenciado actos semejantes. El pecado de Acán, que provocó la derrota del pueblo en tiempos de Josué. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño y murieron en el mismo tabernáculo. Uzá, que tocó el arca y cayó muerto por no respetar lo sagrado. En cada caso, el juicio vino al inicio de una nueva etapa en la historia de Dios con su pueblo. Y ahora, al inicio de la Iglesia, en el surgimiento de una era bajo el nuevo pacto, el Señor estaba dejando claro que no todo es tolerable bajo la gracia. La muerte de Ananías no fue una condena a todos los que luchaban con debilidades, ni un castigo a los que aún no habían madurado. Fue un mensaje para aquellos que, conociendo la verdad, deciden deliberadamente revestirse de santidad aparente mientras esconden la mentira en su interior. Fue una advertencia contra la religión sin rendición, contra el culto sin integridad. Los más sabios entre los creyentes comprendieron esto. No se trataba de una invitación al perfeccionismo ni a la paranoia espiritual. Era un llamado a la autenticidad. Dios no exigía perfección, pero sí verdad.
No pedía grandes ofrendas, sino corazones enteramente suyos. Y mientras el cuerpo de Ananías yacía bajo tierra, aún caliente el suelo donde fue sepultado, la historia no había terminado. Lo que muchos no sabían era que la decisión que llevó a su caída no fue tomada en soledad. No había actuado solo. Su esposa, Safira, había estado con él desde el principio. Y ella también debía comparecer, no ante Pedro, sino ante el Espíritu del Dios vivo. 3 horas. Ese fue el lapso que transcurrió desde que Ananías cayó muerto hasta que su esposa, Safira, cruzó el umbral de la reunión sin saber que la tierra ya había cerrado su boca sobre el cuerpo de su esposo. 3 horas de aparente calma en su hogar, mientras la comunidad estaba paralizada por el temor. 3 horas donde Safira, quizá, pensó en cómo sería recibida cuando llegara. Imaginó los rostros de asombro, las sonrisas de gratitud, los elogios murmurados. Ella también dio todo. En su mente, ya veía el fruto de su estrategia. Tal vez se había tomado su tiempo a propósito. Era probable que quisiera entrar en escena como la figura complementaria del acto. No como una sombra de su esposo, sino como su igual, su cómplice perfecta en esta ofrenda planificada. Se vistió con esmero. Ajustó su manto, preparó su rostro con compostura, y con paso decidido se dirigió al lugar donde los apóstoles estaban. No iba como una mujer quebrantada, sino como una figura que esperaba reconocimiento. Pero cuando atravesó la puerta, algo se sintió diferente. El ambiente estaba cargado. Las miradas no eran las que había esperado. No encontró las expresiones cálidas de bienvenida, ni el murmullo de admiración. Había un silencio que pesaba sobre cada rincón, un silencio que parecía estar esperándola. Pedro estaba allí, erguido, firme, no con enojo en el rostro, sino con la gravedad de quien sabe que está a punto de presenciar otro acto del cielo. No preguntó por su esposo. No la saludó con cortesía. La miró con una mezcla de compasión y severidad. Y le hizo una sola pregunta, directa como una flecha. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Era su oportunidad. Una rendija de misericordia. Una grieta en la puerta para escapar de la oscuridad. Si tan solo hubiera dicho la verdad, si tan solo hubiese confesado que habían guardado parte del precio, todo podría haber sido distinto. Pedro no la acusó. No la señaló. Solo preguntó. Era una prueba del cielo, una última oportunidad para quebrar el pacto con la mentira y abrazar la verdad. Pero Safira no vaciló. Respondió con firmeza, con la seguridad de quien ha ensayado su discurso. Sí, en tanto. Una respuesta breve, pero devastadora. Con esas palabras, firmó su sentencia. No solo confirmó la mentira, la hizo suya. No culpó a su esposo. No dudó, no titubeó. Su corazón estaba tan comprometido con la apariencia, que incluso en ausencia de Ananías, prefirió mantener la farsa. Pedro cerró los ojos por un instante. No había alegría en lo que vendría. No había venganza. Solo justicia. Entonces alzó la voz, no con enojo, sino con una solemnidad que hizo temblar el alma de todos los presentes. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. La sala quedó congelada. Safira abrió los ojos con asombro. ¿Su marido? ¿Sepultado? ¿Muerto?
La revelación la golpeó como un viento helado. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se desplomó al instante, como si la misma sentencia que había alcanzado a su esposo hubiera estado aguardando a ser pronunciada. Cayó muerta a los pies del apóstol, en el mismo lugar donde momentos antes había mentido. Los mismos jóvenes que habían enterrado a Ananías entraron en silencio. No preguntaron. No lloraron. Tomaron el cuerpo de Safira y, como antes, la sepultaron junto a su marido. No hubo funeral. No hubo duelo. Solo tierra que cubría una historia marcada por la hipocresía. En toda la iglesia, y entre todos los que oyeron estas cosas, cayó un temor abrumador. La comunidad entera se estremeció. No solo por el castigo, sino por la revelación de que Dios no era un símbolo lejano, ni una idea religiosa. Era real, santo, y no toleraría la corrupción en su altar. Ananías y Safira no fueron víctimas del enojo de Pedro, ni de una exageración celestial. Fueron víctimas de su propia decisión de fingir, de su voluntad de aparentar una devoción que no vivían, de preferir la apariencia del sacrificio a la entrega verdadera. Y mientras eran olvidados por las generaciones que avanzaban, su historia quedó escrita para siempre como una advertencia viva, que nadie pretenda tomar a la ligera la presencia del Dios eterno. Porque ante sus ojos, nada está oculto. Y porque el juicio comienza, no por los de afuera, sino por los de su casa. La muerte de Ananías había sido un golpe silencioso, pero fulminante. La caída de Safira, en cambio, fue como un eco que sacudió las entrañas mismas de la comunidad de creyentes. 2 muertes en un solo día. No por la espada de un soldado romano. No por la persecución de los fariseos. No por enfermedad. Murieron por mentir. Murieron dentro de la iglesia, delante del altar invisible de Dios, mientras fingían estar entregando todo. Nadie lo olvidó. Nadie lo superó fácilmente. Aquel suceso marcó una línea invisible que, desde entonces, separaría para siempre lo falso de lo verdadero en medio del pueblo santo. Las conversaciones en las casas cambiaron. Ya no se hablaba tanto de quién había dado más, o de cuántos milagros se habían visto ese día. Ahora se hablaba de la santidad de Dios, de la necesidad de vivir en la verdad, de la seriedad con la que debía caminarse dentro de este nuevo movimiento del Espíritu. El aire estaba cargado de una reverencia que traspasaba generaciones de religión. No era miedo humano. Era conciencia celestial. Era entender, de golpe, que ser parte de la Iglesia no era un privilegio social, ni una moda espiritual. Era caminar descalzos sobre tierra santa. Los discípulos se reunían como antes, pero ahora con un cuidado mucho mayor. Ya no bastaba con levantar las manos y decir yo creo. Cada gesto, cada palabra, cada donación, cada participación en la cena del Señor, todo se hacía con una solemnidad renovada. No porque alguien los obligara, sino porque sabían que el Espíritu de Dios no estaba jugando. No se trataba de una iglesia humana. Era una extensión viva del reino de los cielos. Pedro, como líder visible, no se jactó del juicio ocurrido. No se erigió en juez, ni se aprovechó del miedo para ganar influencia. Él también tembló. Sabía que no había sido su autoridad la que había causado aquellas muertes. Fue el Espíritu Santo. Él simplemente había sido el canal de una revelación que no podía ignorarse. Y eso lo quebrantó. Cada vez que enseñaba,
Lo hacía como quien carga con un fuego que quema si no es transmitido con verdad. Cada vez que imponía manos, lo hacía sabiendo que no era su fuerza, sino la gloria de Dios la que se movía. Los otros apóstoles también aprendieron. La gracia que recibían no era barata. Era preciosa. No estaban edificando una organización, estaban portando la presencia misma del Altísimo. Lo que se había vivido con Jesús en Galilea, lo que se había visto en la cruz, lo que se había confirmado en la resurrección, ahora ardía en cada uno de ellos, con una claridad que no dejaba espacio para la tibieza. El pueblo de Jerusalén, al escuchar lo ocurrido, no se burló. No se apartaron. Al contrario, comenzaron a acercarse con más hambre. Pero ahora venían con corazones quebrantados, con lágrimas en los ojos, confesando sus pecados, rindiendo lo oculto, abandonando lo superficial. Ya no buscaban milagros para impresionar. Buscaban vida eterna, buscaban comunión real, buscaban estar en paz con Dios. Fue entonces cuando comenzó a verse un fruto que ningún plan humano podría haber producido. La Iglesia, en lugar de disminuir, creció aún más, pero con una calidad distinta. Los que llegaban, lo hacían sabiendo que entrar significaba morir. Morir al yo, morir al orgullo, morir a la doble vida. Y esa muerte, lejos de espantar, atraía. Porque era la única que daba lugar a la vida verdadera. El temor del Señor se convirtió en el cimiento de esa comunidad. Un temor que no paraliza, sino que limpia. Que no aleja, sino que purifica. Que no esclaviza, sino que libera. Era el mismo temor que los profetas habían experimentado cuando caían sobre sus rostros ante la gloria de Dios. El mismo que Isaías sintió cuando vio al Señor en su trono, y exclamó, ¡ay de mí! El mismo que estremeció a Moisés cuando escuchó la voz desde la zarza. Ahora ese temor ardía en los corazones de carpinteros, pescadores, viudas, jóvenes y ancianos. La muerte de Ananías y Safira fue más que un evento. Fue una advertencia grabada a fuego en la memoria colectiva. No por crueldad divina, sino por amor profundo. Porque Dios no permitiría que lo que Él estaba construyendo se contaminara desde el inicio. No iba a tolerar que la mentira se infiltrara disfrazada de fe. No iba a permitir que la Iglesia se convirtiera en un lugar de apariencias. Y así, mientras las heridas de aquel día comenzaban a sanar, lo que permanecía era una verdad contundente: no basta con estar en medio del pueblo de Dios. Es necesario estar completamente entregado a Él. Porque donde habita su presencia, todo lo que es falso, tarde o temprano cae muerto. La pregunta no tardó en surgir. Aunque nadie se atrevía a formularla en voz alta frente a los apóstoles, en las conversaciones íntimas, en los susurros entre hermanos, entre las miradas cruzadas de los nuevos creyentes, flotaba en el aire como una niebla que no terminaba de disiparse. ¿Acaso no fue demasiado severo? ¿No era la gracia de Dios suficiente para perdonar una mentira? ¿No había muerto Cristo precisamente para dar a los hombres una segunda oportunidad? El castigo parecía desproporcionado, a simple vista. No se trataba de asesinato, ni de idolatría abierta, ni de traición a la comunidad. Fue, en apariencia, un acto menor: retener parte de una venta y fingir haberlo entregado todo. ¿Quién no ha exagerado alguna vez? ¿Quién no ha querido lucir mejor ante los demás? ¿Por qué, entonces, el juicio fue tan inmediato, tan absoluto, tan final? Para responder, muchos miraron atrás.
a las antiguas escrituras, a los días en que la gloria de Dios habitaba en medio del campamento de Israel. Allí también, al principio de algo nuevo, el juicio divino se manifestó con fuerza para establecer un principio sagrado. En los días de Josué, Acán escondió un manto babilónico y lingotes de oro que debían ser consagrados al Señor. Nadie lo supo, excepto Dios. Y cuando fue descubierto, el castigo fue total. Su muerte fue pública, no por el valor de lo robado, sino por el corazón contaminado. Fue una advertencia. En el pueblo de Dios no puede haber espacio para lo oculto. Y luego estaban Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, los primeros sacerdotes consagrados bajo la ley de Moisés. Ofrecieron fuego extraño, algo que no les había sido ordenado. Un detalle, un acto que tal vez parecía sin importancia, pero el fuego del cielo descendió y los consumió al instante. La gloria no puede mezclarse con la irreverencia. Y el juicio vino, no por una falta técnica, sino por desafiar la santidad del Dios que habita en medio de su pueblo. En cada caso, el patrón era el mismo. Al inicio de una nueva etapa, Dios manifestaba con claridad que su presencia no tolera la corrupción. Lo hizo en el desierto, lo hizo en el tabernáculo, lo hizo con el pueblo que entró a Canaán, y ahora lo hacía con la iglesia naciente, el nuevo templo hecho de piedras vivas. Ananías y Safira no murieron porque Dios fuera caprichoso o cruel. Murieron porque representaron, en ese momento, una amenaza silenciosa pero letal, la corrupción desde dentro. El problema no fue el dinero. Fue el intento de engañar al Espíritu Santo. Fue el deseo de aparentar una entrega total sin haberla hecho. Fue pretender santidad cuando en realidad había hipocresía. Y en la comunidad que estaba siendo construida con cimientos de verdad y fuego, esa semilla, si no se erradicaba, habría contaminado todo. Dios no mata al que cae en debilidad y clama por misericordia. No ejecutó juicio sobre Tomás cuando dudó. No destruyó a Pedro cuando lo negó. No castigó con muerte a los discípulos que discutían por quién era el mayor. Porque en todos ellos había una lucha, sí, pero también un corazón sincero. Ananías y Safira, en cambio, tomaron una decisión fría, premeditada, sostenida hasta el final. No se arrepintieron. No confesaron. No temieron. Eligieron mentir. Y defendieron la mentira hasta la muerte. ¿Fue justo, entonces? No solo fue justo. Fue necesario. No para complacer la ira de Dios, sino para preservar la pureza de algo que apenas comenzaba. Si en ese momento se hubiera tolerado la mentira religiosa, la apariencia de piedad sin integridad, la Iglesia se habría desviado desde su raíz. Habría crecido torcida, con líderes buscando aprobación humana, con ofrendas cargadas de ego, con reuniones llenas de teatralidad, pero vacías de verdad. El juicio fue la poda severa que evitó una futura enfermedad mortal. Además, ese acto mostró algo que muchos no comprendían todavía, que la gracia no elimina la santidad de Dios. La cruz no debilitó el carácter divino, lo reveló con más intensidad. Jesús murió por los pecados, sí, pero también para restaurar un pueblo que reflejara su naturaleza santa. El perdón está disponible para todos, pero no puede coexistir con el engaño deliberado. Y menos aún cuando se pretende engañar al mismo Espíritu que fue derramado para santificar. El temor que se apoderó de la Iglesia no fue un error. Fue un regalo. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esa sabiduría los preservó.
los purificó, los mantuvo lejos de la corrupción. No se trataba de infundir terror, sino de recordar que el Dios que salva también es el Dios que exige verdad, que el amor de Dios es fuego que abriga, pero también que quema lo impuro. Así, el juicio de Ananías y Safira no fue un retroceso en la historia de la gracia, sino su confirmación. Fue una proclamación silenciosa pero poderosa. El Espíritu Santo no es un símbolo, es una persona viva que mora entre nosotros. Y su presencia merece reverencia absoluta. Y aunque el dolor de ese día fue profundo, la Iglesia no se debilitó. Al contrario, salió más fuerte. Porque la pureza da poder. Y el temor del Señor trajo consigo un fruto que ninguna estrategia humana podría haber producido. Una generación entera entendió que Dios no busca perfectos, sino verdaderos. Y esa lección, grabada con la sangre de 2 mentiras, quedó sellada para siempre en la historia del Evangelio. Pasaron los días, y aunque el eco del juicio de Ananías y Safira seguía retumbando en las reuniones de la iglesia primitiva, algo más profundo comenzaba a brotar en medio del temor: discernimiento. Un discernimiento nuevo, espiritual, agudo, que les permitía ver no solo lo visible, sino lo invisible. La comunidad ya no se movía por emociones o apariencias, sino por una profunda conciencia de lo que era verdadero y lo que no. Y en ese despertar espiritual, la pregunta surgía con mayor claridad: ¿puede el espíritu de mentira seguir disfrazado entre los justos? La historia de Ananías y Safira no era un caso aislado, ni un fenómeno exclusivo del primer siglo. Era un reflejo de un problema más grande, más sutil y más peligroso: el deseo humano de aparentar santidad sin vivirla, de mostrar una entrega que no se ha dado, de vestir el ego con túnicas religiosas. Porque el espíritu de mentira, desde el principio de los tiempos, no ataca de frente, se infiltra. Fue así desde el Edén. La serpiente no apareció como una amenaza, sino como una voz que hablaba de sabiduría, de iluminación, de parecerse más a Dios. Pero detrás de esas palabras, se escondía la mentira más antigua: que uno puede caminar con Dios, mientras se sigue abrazando lo que Él ya condenó. Ese mismo espíritu fue el que sopló en el corazón de Ananías y Safira, no para alejarlos de la iglesia, sino para convertirlos en hipócritas dentro de ella. Y ese espíritu, aunque disfrazado con otros nombres, sigue presente en cada generación. Hoy no es necesario caer muerto en un altar para evidenciarlo. Hoy se manifiesta en cada corazón que canta con pasión, pero guarda rencor en secreto. En cada líder que predica la verdad, pero negocia su conciencia en lo oculto. En cada creyente que levanta las manos el domingo, pero vive sin temor el resto de la semana. En cada vez que se habla de fe sin confiar realmente, de amor sin perdón, de pureza sin renuncia. El espíritu de mentira no siempre miente con palabras. Muchas veces lo hace con actitudes, con gestos calculados, con una sonrisa fingida, con una ofrenda que es más espectáculo que sacrificio. Lo trágico no es que exista, sino que muchos lo han tolerado, lo han justificado, e incluso lo han confundido con éxito espiritual. Y sin embargo, el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Aquel que santificó a la Iglesia con fuego y temblor, sigue buscando corazones íntegros. No corazones sin error, sino sin doblez. No corazones que lo hacen todo bien, sino que, cuando fallan, lo reconocen con lágrimas. Porque Dios no habita en los templos más bellos, ni en las reuniones más concurridas, ni en los cánticos más afinados, sino en la verdad. El mayor peligro para la Iglesia de hoy
no es la persecución externa. No son las leyes injustas, ni las burlas del mundo. Es lo interno. Son los corazones que ya no tiemblan ante su presencia. Las congregaciones que han sustituido la santidad por estrategias. Las generaciones que hablan de Jesús, pero lo conocen poco. Y, sobre todo, son aquellos que creen que pueden mentirle a Dios, porque aún no han caído muertos. Pero no todo juicio llega con muerte inmediata. Algunos llegan con sequía espiritual, con corazones que ya no sienten, con vidas que, aunque activas en la religión, están desconectadas del fuego del cielo. Esa es una muerte más silenciosa, pero igual de real, y más peligrosa aún, porque a veces ni se nota. Por eso, la historia de Ananías y Safira no fue escrita para alimentar el miedo, sino para despertar, para que cada creyente se mire al espejo de su alma y pregunte, ¿qué parte de mí está disfrazada de entrega? ¿Qué he pretendido dar sin haberlo soltado realmente? ¿He dicho todo, cuando en verdad he guardado una parte para mí? El llamado de Dios no ha cambiado. Él sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y si la verdad duele, entonces el espíritu está trabajando. Porque solo los quebrantados pueden ser llenos. Solo los que exponen su oscuridad pueden ser abrazados por su luz. La Iglesia del primer siglo tembló ante la santidad de Dios, y por eso fue poderosa. Si hoy el cuerpo de Cristo desea caminar en esa misma autoridad, deberá comenzar por el mismo principio, una verdad sin doblez, una fe sin máscaras, una devoción que no se presenta para ser vista, sino para ser transformada, porque el espíritu de mentira aún busca corazones que lo acojan, pero el Espíritu Santo busca corazones que se rindan. Y en ese cruce de caminos, cada creyente debe decidir quién habitará en su interior. Aquel día, en el corazón de la comunidad de los creyentes, no fue Pedro quien actuó, fue el Espíritu Santo quien habló a través de él. Porque el pescador de Galilea, aquel que tiempo atrás había temblado ante la voz de una criada y había negado al Maestro por miedo, ya no era el mismo. Desde el Pentecostés, un fuego distinto lo habitaba. No un fuego humano, ni una simple inspiración momentánea, sino la presencia viva del Espíritu de Dios que ahora lo guiaba, lo instruía, y lo impulsaba a hablar sin temer. Pedro no se levantó con sospechas humanas aquel día. No había escuchado rumores. No había interrogado a los vendedores de la propiedad. No había seguido a Ananías en secreto. Nada en lo que dijo provenía de sí mismo. Su discernimiento fue una revelación directa del cielo. El Espíritu le mostró la verdad como una luz que atraviesa el velo de la apariencia. Y Pedro, obediente, habló con la firmeza de quien ya no vive para agradar a los hombres, sino para glorificar al Dios que lo restauró. Aquel Pedro que había llorado amargamente tras negar a Jesús, entendía ahora el peso de mentirle al cielo. Él mismo había sido rescatado de la hipocresía. Sabía lo que era actuar con miedo, con doblez, con palabras sin verdad. Pero también sabía lo que era ser perdonado, restaurado y comisionado. Por eso no se enalteció cuando Ananías cayó muerto. No se glorió cuando Safira fue confrontada. Pedro no se convirtió en el protagonista del juicio. Fue un testigo obediente, un canal por donde la santidad del Espíritu se manifestó con poder. Los creyentes que estaban allí observaron algo más profundo que el castigo. Vieron que en Pedro operaba una autoridad distinta, no humana, no jerárquica, sino espiritual. Ya no era solo el líder del grupo.
Era un hombre en el que el Espíritu podía confiar para revelar lo oculto y preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Y esa autoridad no se imponía, se reconocía. No venía de sus palabras, sino de su comunión. La muerte de Ananías y Safira, tan impactante como fue, reveló también el rol profético que Pedro comenzó a ejercer desde entonces. Era el centinela del nuevo templo espiritual, un portador de la espada de la verdad. Y aunque muchos llegaron a temerle, no era temor a Pedro, era temor al Dios que hablaba a través de él. Pero esta historia no trata solo del discernimiento de un hombre. Nos lleva a meditar sobre la realidad del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Porque el Espíritu no es una emoción. No es una fuerza impersonal. Es una persona. Una que puede ser obedecida, honrada o mentida. Ananías y Safira no murieron por mentirle a Pedro. Murieron porque, al mentirle a Pedro, mintieron al Espíritu que moraba en él. Esa revelación cambió la manera en que los creyentes veían a los apóstoles. No como simples líderes carismáticos, sino como hombres revestidos de una responsabilidad eterna. Cada palabra pronunciada por ellos era pesada en balanzas celestiales. Cada decisión, cada reprensión, cada dirección dada por ellos venía, muchas veces, precedida de oración, ayuno y un oído atento a la voz de Dios. Pedro no se enalteció tras aquel juicio, pero tampoco retrocedió. Siguió adelante con la misión, sabiendo que la pureza de la Iglesia no era negociable. No suavizó sus mensajes. No diluyó el Evangelio. Predicó con aún más convicción, con aún más fuego. Y la Iglesia, lejos de disminuir, creció, porque en esa verdad ardiente había vida, había poder, había libertad. Los nuevos creyentes que se añadían cada día, sabían que no estaban entrando a un grupo social. Sabían que no estaban firmando una membresía simbólica. Estaban siendo injertados en un cuerpo espiritual, gobernado por un Dios vivo, que no toleraba las sombras en medio de su luz. Y el rostro de Pedro, serio pero quebrantado, firme pero compasivo, se convirtió en un recordatorio viviente de esa realidad. Porque Pedro, lejos de ser perfecto, fue testigo del poder del arrepentimiento. Y por eso mismo, fue el instrumento ideal para revelar la gravedad de una mentira sin arrepentimiento. Él no juzgó por sí mismo. Solo declaró lo que el Espíritu le mostró. Y esa fue su grandeza, no tomar la gloria, no atribuirse el juicio, no usar su posición para infundir miedo, sino para mantener la Iglesia limpia, santa y consagrada. Y desde entonces, cada vez que hablaba, cada vez que imponía manos, cada vez que miraba a alguien con los ojos del Espíritu, las personas recordaban que Dios no solo salva, también revela. Que no solo consuela, también purifica. Que no solo perdona, también juzga. Y en ese equilibrio entre gracia y santidad, Pedro caminó. No como un juez altivo, sino como un hombre redimido y obediente. Las calles de Jerusalén, siempre agitadas, no tardaron en hacerse eco de lo que había ocurrido en la comunidad de los creyentes. La noticia no se difundió como un chisme vulgar, sino como un rumor sagrado, cargado de temor. Un hombre y su esposa cayeron muertos por mentirle a Dios, decían algunos con los ojos abiertos de asombro. Otros, al oírlo, simplemente callaban, no por incredulidad, sino por respeto. En una ciudad que había visto de todo, desde milagros hasta crucifixiones, desde profetas hasta persecuciones, este acontecimiento marcaba un antes y un después.
porque no era un hombre el que había ejecutado la sentencia, sino el mismo Espíritu del Dios Altísimo. El Sanedrín lo supo. Los fariseos también. Los sacerdotes del templo, siempre atentos a todo movimiento inusual, empezaron a mirar con otros ojos a aquel grupo que se reunía en casas y plazas, predicando en el nombre de Jesús. Ya no eran solo un grupo molesto de seguidores de un rabino crucificado. Había un poder operando en ellos que no podía negarse. Poder para sanar. Poder para enseñar. Y ahora, poder para discernir la mentira y ejecutar justicia en el acto. No por medios humanos, sino por la presencia de una santidad viva. Los que habían rechazado a Jesús comenzaron a murmurar con mayor precaución. Algunos lo atribuían a una coincidencia. Otros, más temerosos, preferían no hablar del tema. Pero los que conocían las Escrituras, sabían que algo profético se estaba cumpliendo. Que aquel grupo no era una simple secta mesiánica, sino un nuevo comienzo. Y aunque sus corazones aún estaban endurecidos, sus conciencias comenzaron a inquietarse. Pero el efecto más profundo no ocurrió fuera, sino dentro de la comunidad de los discípulos. Cada reunión adquirió un peso nuevo. Cada oración se convirtió en una súplica sincera. Ya no se oraba con fórmulas vacías, ni se cantaba por costumbre. Cada palabra, cada canto, cada enseñanza, brotaba de una reverencia estremecedora. Porque el Dios que los salvaba era también fuego consumidor. Y sabían, sin que nadie tuviera que recordárselo, que mentir en ese ambiente era como intentar esconderse en medio del mediodía. Los apóstoles continuaron con su labor. No se detuvieron. No cerraron las puertas por temor. Al contrario, siguieron predicando con más fervor. Sanaban enfermos. Expulsaban demonios. Enseñaban las palabras del Maestro con una autoridad que hacía arder los corazones. Pero lo hacían con una pureza que había sido refinada a través del juicio. Ya no había lugar para los tibios, ni para los que buscaban el aplauso humano. El ejemplo de Ananías y Safira había purificado la atmósfera espiritual de tal forma, que ahora, todo lo que era falso comenzaba a desvanecerse por sí solo. Y el pueblo lo notó. La gente comenzó a acercarse, pero no todos lo hacían con ligereza. Había quienes se quedaban en las afueras, observando desde la distancia, con temor de entrar sin estar verdaderamente dispuestos. Porque sabían que allí no se jugaba con las cosas santas. Sin embargo, los que se atrevían a cruzar ese umbral con sinceridad eran transformados. Llegaban con cadenas y se iban libres. Llegaban enfermos y salían restaurados. Llegaban vacíos, y se encontraban con una presencia que no se podía explicar con palabras. El número de creyentes, lejos de disminuir, aumentaba. Pero ya no eran solo multitudes arrastradas por la emoción. Eran hombres y mujeres con corazones rendidos, conscientes del costo, sedientos de verdad. Cada conversión era genuina. Cada bautismo era una muerte simbólica al yo, seguida de una vida nueva. Y cada día, más y más personas se unían, no por conveniencia, sino por una revelación profunda. Dios estaba entre ellos. Incluso entre los sacerdotes del templo, algunos comenzaron a creer. Hombres que habían vivido toda su vida bajo rituales, ahora sentían en lo profundo algo que jamás habían experimentado, la presencia viva del Espíritu. Y aunque muchos lo hacían en secreto, sus corazones ya no podían resistir. La verdad era demasiado fuerte. El temor,
demasiado real, y el amor, aún más irresistible. Así, Jerusalén se convirtió en el primer epicentro de un avivamiento tembloroso, profundo, limpio. No un avivamiento de espectáculos, sino de vidas transformadas. No de gritos, sino de convicción. No de emociones fugaces, sino de corazones entregados por completo. El juicio de Ananías y Safira no apagó la llama. La purificó. Y esa llama, más brillante que nunca, comenzó a extenderse no solo entre los judíos, sino hacia los gentiles. No solo entre los pobres, sino también entre los sabios. No solo en Jerusalén, sino hacia los confines de la tierra. Porque cuando la Iglesia camina en santidad, el mundo no solo la observa, tiembla. La historia de Ananías y Safira se ha contado por siglos como una advertencia solemne. Pero en medio del juicio, del temor y de la purificación que su caída produjo, hay una pregunta que arde con fuerza en la conciencia de todo lector honesto de las Escrituras. ¿Qué habría sucedido si hubieran dicho la verdad? La escena fue clara. Ananías tuvo su momento. Estaba frente a Pedro, frente a los apóstoles, frente a toda la congregación. El lugar estaba cargado de la presencia del Espíritu Santo. Podía haber dicho: aquí está lo que decidimos entregar. No es todo. Retuvimos una parte. Habría sido verdad. No era pecado reservar una porción de su propiedad. El problema no fue quedarse con algo, sino fingir haberlo dado todo. Si en aquel instante, Ananías hubiera hablado con sinceridad, quizá no habría caído muerto, sino quebrantado. Lo mismo con Safira. Cuando Pedro la confrontó con una simple pregunta, no le impuso una sentencia inmediata. Le ofreció una oportunidad. Vendieron en tanto la heredad. No la acusó. No la atrapó con evidencia. Le ofreció un espacio de verdad. Pero Safira, atrapada en el mismo pacto de hipocresía que su esposo, prefirió mantener la mentira hasta el último aliento. Y en esa elección, selló su destino. Ambos tuvieron una salida. Ambos pudieron haber confesado. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Tal vez por orgullo. Tal vez por temor al juicio humano. Tal vez porque creyeron que engañar a los hombres era suficiente para evitar las consecuencias. Tal vez, simplemente, porque habían cerrado su corazón a la corrección divina. Pero lo cierto es que el Dios que los juzgó también estaba dispuesto a perdonarlos. La misma presencia que los fulminó habría sido la que los habría sanado si tan solo hubieran dicho: perdónanos, hemos mentido. Y aquí está el contraste más poderoso. Mientras Ananías y Safira caían muertos por mentir, Pedro estaba vivo, porque confesó. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, que maldijo para ocultar su identidad, que huyó temeroso en la hora más oscura, fue restaurado por el Maestro resucitado. Porque lloró amargamente. Porque no sostuvo la mentira. Porque no defendió su error. Sino que, roto, permitió que la gracia lo alcanzara. Y esa es la diferencia que transforma el juicio en redención, el arrepentimiento. Ananías y Safira se presentaron ante Dios con una máscara bien construida, pero la santidad del Espíritu la arrancó de cuajo. Porque ante el fuego divino, todo lo que no es verdadero se quema. No basta con parecer justo. No basta con saber los himnos. No basta con estar en el templo. Lo que Dios busca es corazón contrito y humillado. Eso nunca lo desprecia.
Y si esta historia fue registrada con tanto detalle, no fue para provocar terror, sino para dejar un legado imborrable, que la gracia de Dios está disponible siempre, mientras haya verdad en el corazón. Que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, si hay sinceridad. Pero que el pecado más pequeño, cuando es defendido con orgullo, puede convertirse en la cuerda con la que el alma se ahorca a sí misma. Muchos hoy viven como Ananías y Safira, no en acciones visibles, sino en intenciones. Cantan "Te entrego todo", pero retienen lo que más aman. Declaran amor al prójimo, pero guardan odio. Ofrendan, pero esperan elogios. Sirven, pero buscan reconocimiento. No han caído muertos, pero sus almas languidecen, secas, distantes, sin fuego, sin presencia. Porque donde hay mentira, no puede habitar la gloria. Y sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo. Confiesa. Ríndete. Sé verdadero. Porque no hay juicio que no pueda ser evitado por una confesión sincera. No hay error tan profundo que el arrepentimiento no pueda limpiar. Si Ananías y Safira hubieran abierto su corazón, su historia habría sido diferente. No se habrían convertido en una advertencia, sino en un testimonio. Dios no los mató porque eran imperfectos. Los mató porque fingieron no serlo. Porque pretendieron engañar al Espíritu Santo, el mismo que puede ser entristecido, resistido, y también rechazado. Y en ese punto, la historia se vuelve personal. Ya no es sobre ellos. Es sobre ti. Sobre mí. Sobre cada creyente que hoy levanta manos, canta, predica, sirve, ofrenda. ¿Lo hacemos con verdad? ¿Lo hacemos sin máscaras? Porque el Dios que mató a 2 mentirosos en medio del avivamiento, es el mismo que sigue llamando a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y a esos, no solo no los desecha, sino que los llena con una gloria que no puede ser fingida, ni fabricada, ni manipulada. Porque es fuego, y ese fuego solo habita en lo que ha sido purificado por la verdad. Y así concluye esta estremecedora historia real del juicio de Dios sobre Ananías y Safira, una lección eterna sobre la verdad, la integridad y la santidad en medio del pueblo del Espíritu Santo. Su caída no fue simplemente el castigo de una mentira, sino el reflejo de un Dios que sigue siendo fuego consumidor, un Dios que ama tanto a su iglesia que no permitirá que se contamine desde adentro. Esta historia no se escribió para que temamos sin esperanza, sino para que vivamos con reverencia, con autenticidad, con un corazón rendido por completo. Si este relato te confrontó, te edificó o te llevó a reflexionar, te invito a que te suscribas al canal, para seguir descubriendo las verdades ocultas que hay en las páginas de la Biblia. Déjanos tu comentario. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Habías pensado en esta historia desde esta perspectiva? Y comparte este vídeo con alguien más, para que muchos más conozcan lo que realmente ocurrió, y porque aún sigue hablándonos hoy. Nos vemos en el próximo episodio.